6 de la mañana, 35 minutos, y a esta hora, compañeros de la mesa, hacemos contacto con el representante de la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Samuel Hoyos. Doctor Samuel, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Demar, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Representante Samuel Hoyos, hemos establecido este contacto con usted para que nos cuente qué pasó con la reforma a la justicia, para que contextualicemos a la audiencia de qué se trataba esta reforma y qué es lo que pasó en el Congreso de la República. Con los muy buenos días. Sergio, buenos días. Pues vea, desafortunadamente se hundió la reforma a la justicia por falta de trámite. La reforma a la justicia llegó a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el pasado viernes a las 4 de la tarde. Llegó el expediente cuando ya no había funcionarios en la comisión, cuando era difícil designar ponentes. A pesar de eso lo hicimos, designamos ponentes. El coordinador ponente, el doctor Claudio Jaime Vallejo, del Centro Democrático, de manera diligente radicó ponencia el día martes en la Comisión Primera. Ese día lo anuncié para el día de ayer, miércoles, a las 9 de la mañana. El problema es que tan pronto anuncié, el presidente de la Cámara decidió citar también para el día de ayer a la misma hora. Y como usted bien sabe, no puede sesionar las comisiones, la ley impide que las comisiones sesionen si la plenaria va a sesionar. Claro. Entonces me vio obligado a cancelar la sesión. Doctor Samuel, hubo varios comentarios alrededor de la reforma a la justicia en el trámite que se hizo desde que entró a Senado, tanto en comisión como luego en plenaria, de la falta de ánimo o de impulso que el mismo gobierno le podía dar a la reforma a la justicia, reforma que fue acompañada decididamente, como lo hace usted, en Cámara, en el Senado por el Centro Democrático, por el presidente Uribe, por Paloma Valencia, por Paola Holguín, bueno, todos los integrantes del Centro Democrático en Senado, pero no le veían el entusiasmo o el ánimo a la ministra de Justicia, quien entre otras cosas había puesto su cargo a disposición si fracasaba la reforma. ¿Dónde hubo el fallo realmente del trámite? ¿Realmente hubo unas demoras injustificadas o también hubo mucha falta del gobierno de impulsar la norma? Yo creo que son varios factores, Demar. Primero, creo que el gobierno debió haber radicado de manera más oportuna la reforma. Segundo, el trámite en Senado tardó mucho. Yo creo que el gobierno debió haber entrado por Cámara en lugar de Senado, teniendo en cuenta además que yo como miembro del partido del gobierno, pues presido la Comisión Primera. Eso le hubiera dado mayores facilidades. Claro. En el trámite, sin dilaciones por lo menos. Y tercero, pues que sí, que efectivamente generó resistencia por parte de muchos partidos. El Centro Democrático hizo observaciones, a la ministra le hizo observaciones, al gobierno, observaciones válidas. Algunas de ellas se recogieron en la ponencia, otras fueron descartadas, aunque nosotros creemos que eran importantes, pues en aras de poder sacar adelante la reforma a la justicia, tuvimos que prescindir de esas propuestas, entendiendo que una reforma debe ser aprobada por un cuerpo colegiado, y poner nuestras posiciones iba a ser difícil, y más si no tenían consenso. Pero la reforma era buena. La reforma había logrado la ministra construir un relativo consenso alrededor de la misma. La ponencia en Comisión Primera de Cámara tenía la firma del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido de la U y algunos partidos minoritarios. Es decir, tenía posibilidades de salir adelante con avances importantes. Es que yo creo que las reformas ideales pues no existen, pero era una reforma buena. Reformaba el Consejo Superior de la Judicatura para darle una administración más eficiente y más transparente. Claro, a la pero rama no lo eliminaba, que era uno de los puntos también en debate, ¿no?
la eliminación o no del Consejo Superior de que la debió, Judicatura. de hecho en el debate, tanto en comisión de Senado como en plenaria de Senado, terminaron por dejar el Consejo Superior de la Judicatura tal como estaba y no se eliminaba, que era la propuesta, o por lo menos era la columna vertebral que veíamos desde el periodismo, o por lo menos desde la opinión nacional, Sí, lo que veíamos sería como, la, como el la caballito de reforma. batalla, representante Hoyos. En la ponencia de Cámara de Comisión Primera se rescataba la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, porque creemos que eso era parte de la esencia de la reforma, Claro. para darle una administración mucho más ejecutiva a la rama, menos politizada, menos paquidérmica, que, que utilizara de manera más eficiente los recursos y más transparente también. Entonces, eso se revivía. Se buscaba un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de las altas cortes más estricto, pero también ampliando sus periodos y que llegaran a las cortes al final de sus carreras. Se buscaba que los periodos fueran institucionales, por ejemplo, para que no nos volviera a suceder un caso como el del fiscal general, como el caso de Montealegre, que, que lo pusieron para terminar el periodo de Vivian Morales y terminó quedándose un periodo completo con todos los daños que causó en su administración. Buscábamos, por ejemplo, esta fue una propuesta que se unificara la jurisprudencia, que las sentencias unificaran jurisprudencia, y eso le diera seguridad jurídica a los ciudadanos para saber cuál es la justicia a la que acuden y no según el juez. Bueno, es decir, tenía una serie de cosas que todas muy positivas, puede que faltaran muchas también, pero la idea era no elevar todo a rango constitucional y después empezar a sacar una serie de leyes encaminadas también a reformar la justicia. Pero desafortunadamente es otra oportunidad perdida para el país. ¿Cuántas Para reformas reformar. vamos al momento? ¿Sabe usted? Pues de Mar, si no estoy mal, se habla de alrededor de 17 reformas a la justicia o intentos fallidos por reformar la justicia, y este es otro. Claro, mire, otro asunto que era importante analizar en el trámite de la reforma a la justicia, que era capital, era importante. Lo primero fue el traspiés que sufrió el gobierno cuando propuso la modificación en algunos asuntos procedimentales de la acción de tutela, tema que no fue bien recibido y que le dio, o sea, que recibió prácticamente la reforma a la justicia por la puerta de atrás. Eso ya era un mal síntoma. Pero además también hubo otros sectores que eran los interesados en la reforma, como pues las altas cortes, que tampoco se habían muy convencidos de la reforma. Podía haber algún consenso entre los partidos, sí, claro, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, en lo que se iba a tramitar, pero en las altas cortes no existía ese consenso, doctor Samuel. Es cierto, Demar, lo que pasa es que yo creo que no podemos depender del visto bueno de las cortes para reformar la justicia, porque si bien es importante que las cortes colaboren en una reforma, lo que hemos visto en el pasado es que las cortes o algunos magistrados no están dispuestos a renunciar a privilegios y entonces se atraviesan a la hora de hacer una reforma a la justicia, porque no quieren perder sus privilegios en materia salarial, en materia pensional, sus capacidades electoras y nominadoras, no quieren que el Congreso les limite la posibilidad, por ejemplo, de litigar ante la Corte en la que posteriormente al salir litigar ante la Corte en la cual trabajan. Es decir, una serie de medidas que siempre se atraviesan. Entonces, pretender tener el visto bueno de las Cortes para reformar la justicia, eso es de alguna manera poner a los ratones a cuidar el queso. Sí, pero el consenso y, digamos, más allá de las altas cortes, también se ha criticado bastante el trámite legislativo que ha tenido el gobierno, no solamente con este proyecto, sino con otros, en donde se dice que pues no está socializando el gobierno los proyectos con ustedes, con los congresistas Con su o con la bancada. bancada, por lo menos, con la bancada del Centro Democrático, antes de llevarlos a discusión. ¿Esto está ocurriendo, representante? ¿Hay una Sergio, desconexión? pues efectivamente al principio
se presentó esa situación. Y ustedes recordarán cuando se generó un debate particularmente en Senado alrededor de la reforma a la justicia entre la ministra y el Centro Democrático. Y eso, pues, digamos, es válido que suceda. Pero cuando eso sucedió en Senado, pues la ministra en Cámara fue mucho más diligente en ese sentido, se acercó a los ponentes, hicimos 2 o 3 reuniones con todos los miembros de la comisión, socializando el proyecto de reforma a la justicia, preguntándole, reuniones con los coordinadores ponentes, tratando de rescatar algunas de sus propuestas. Es decir, el gobierno esta vez fue mucho más cercano al Congreso, tratando de sacar adelante la reforma. Entonces yo no veo, yo no, digamos, no responsabilizaría al gobierno, por lo menos en este caso, del fracaso de la reforma. Yo lo que sí veo, y como quedó en evidencia ayer, pues fue un proceso de dilación por parte del presidente de la Cámara, que públicamente manifestó sus reparos sobre la reforma, pues, y hasta que logró hundirla, ¿no? Sí, y la otra es, bueno, la reforma política, ¿no? Avanza la reforma política ya para cuarto debate, será debatida en plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Y cómo avanza? Yo creo que es importante que nuestros oyentes conozcan, pues, cuál es el contenido profundo y cuáles son los cambios estructurales Yo que frente, trae la frente a reforma ese política. contenido de la reforma de la justicia, antes de salirnos de ella, doctor Samuel, tengo una pregunta que me ha rondado la cabeza y he tratado pues de encuadrarla, a ver cómo era posible que se intentara a través de la reforma a la justicia una eliminación de contralorías a nivel descentralizado, pues departamentales. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver reforma a la justicia con eliminación de contralorías? Yo no sé si usted me puede dar luz sobre ese asunto, porque sabemos que se va a volver a presentar la reforma, claro, lo van a hacer Ah, bueno, arrancada claro, el que eso es, 16 de marzo de la legislatura, pero bueno, asuntos como ese, exactamente puntual, como eliminación a contralorías, que me llama mucho la atención, y el otro asunto que también me genera serias dudas es el de funciones judiciales para otorgárselas a unos abogados durante 5 años y ayudar a congestionar cómo iban a operar. La primera pregunta sobre eliminación a contralorías y la segunda sobre el tema de los abogados que vendrían a ayudar a Honorem a descongestionar los despachos judiciales. Pues Demar, yo creo que hay que aprovechar, digamos, la desafortunada oportunidad que nos da el hundimiento de la reforma para eliminar o incluir cosas que sean positivas y que sea una discusión, pues, donde participe la academia, donde participen, sí, también miembros de la rama, por supuesto, y ustedes como miembros de los medios de comunicación. Es muy importante hacer todas esas observaciones para no ir a cometer errores en una próxima reforma y que tenga una naturaleza unificada, es decir, un criterio que no trate de meter muchas cosas, porque eso generalmente no termina bien. Yo creo que sí, hay que hacer una reforma estructural, efectivamente, pero no volver eso un arbolito de Navidad al que todo el mundo le va colgando muñequitos y bolitas y lucecitas, porque si no, no la tiramos. Entonces, mejor que sea una cosa simple, pero profunda, que no se quede en cambios cosméticos. Claro, sobre todo porque uno recuerda en los preliminares de la presentación de la reforma que los sectores políticos y de opinión pública hablaban de una reforma a la justicia, primero en el tema de quitarle competencias nominadoras, inclusive al mismo Congreso de la República, que es el encargado de elegir a los magistrados de la Corte claro, que Constitucional, ese, entre ese es el otros. problema de la politización de la Y justicia, ¿no? exacto, de ahí nace la politización de la justicia y reforma que también debiera apartarse un poco del yo con yo cuando hablamos de quién elige al procurador y entonces el procurador a quién investiga, refiriéndome claramente al Senado de la República. Reforma a la justicia que se requiere para poder acercar al ciudadano a soluciones definitivas y reales frente al problema de acceso a la justicia, porque en Colombia el único acceso a la justicia es a través de la acción de tutela que le brinda al ciudadano los 10 días para que respondan de fondo el asunto que está en cuestión o el derecho que está vulnerado. Pero cuando hablamos de la tutela en la reforma, por ejemplo, el asunto se cayó Sí, y no fue tutela de posible. la que también se ha abusado mucho, ¿no? Vea, Sergio, yo y Demar, yo creo que hay varias cosas que hay que hacer, pero no todas hay que meterlas en un acto legislativo, muchas pueden ir por ley, no todas hay que meterlas en la Constitución
para ser claros con los oyentes. Y hay varios aspectos que hay que reformar. Uno, la politización y la corrupción en la rama, particularmente en las altas cortes, ¿no? Las capacidades electoras y nominadoras han politizado la justicia, ¿no? Entonces, los vínculos con la Fiscalía, con la Contraloría, con la Procuraduría, las altas cortes metiendo ahí a los familiares, recibiendo contratos, etcétera. Dos, que los magistrados no puedan litigar ante esa misma corte, que no puedan salir a hacer política con las sentencias debajo del brazo. Pues Carlos Gaviria salió magistrado de la Corte Constitucional a ser candidato presidencial. Eso no está bien, porque es que no toman decisiones en justicia, sino en política, y eso es gravísimo cuando se politiza la justicia. Entonces son reformas que hay que hacer. Por otra parte, la libertad que hoy se abrogan los magistrados, por ejemplo, la Corte Constitucional, para interpretar la Constitución. Ellos legislan, ellos son constituyentes, porque leen la Constitución como se les da la gana, y entonces eso pues, ha generado muchos daños, pues, ha generado abusos a la Constitución, y eso pues le ha costado al país mucho. Por otra parte, la responsabilidad con el Estado cuando toman decisiones. Es que un magistrado cree, entonces listo, que obliga al Estado a indemnizar, pero a los habitantes de Marte, a cada uno con $1 millón, porque sí, pues eso no puede ser, porque lo hace inviable al Estado. Esto tiene que tener una racionalidad. Entonces hay que ponerle unos límites. Además, que hemos visto varios negocios que han hecho con eso. Entonces, los magistrados, algunos, por supuesto, hay magistrados honorables, la mayoría supongo que lo son, otorgan indemnizaciones altísimas o fallan tutelas y después reciben comisiones, cuantiosas comisiones. Eso es corrupción. Entonces, esas cosas hay que mejorarlas. Por otro lado, usted hablaba de la tutela, hacer más expedito el acceso a la justicia de los ciudadanos y reducir el número de etapas procesales en un juicio para que el ciudadano pueda acceder pues a una justicia más pronta, más eficiente. Es que cuando usted se demora 15, 10, 20 años en un proceso, pues eso no es justicia. Eso no es justicia. Y eso lo que hace es que el ciudadano pierda la confianza en las instituciones y en el servicio público más esencial de todos, que es la justicia. Es que si no hay justicia, hay violencia. Entonces, es una reforma fundamental que necesitamos, que la justicia falle en unos términos prudentes y que los jueces, así como una tutela, tienen unas horas para fallar, pues en un proceso judicial, en un proceso de familia, en un proceso penal, para resolver un contrato, también lo haga. Cosas, por ejemplo, el sector financiero, el sector bancario es el que congestiona la justicia prácticamente con los cobros. Entonces los ciudadanos no pueden acceder porque los bancos tienen ocupado a todos los jueces resolviéndoles a ellos sus problemas. Sí, y las tutelas en materia de salud también, ¿no? Bueno, pero hay que empezar, claro, pero eso es un problema también estructural del sistema de salud. Claro. Ahora, quienes ocupen el sistema judicial, pues también que paguen. No el ciudadano de a pie, que se necesita poder tener un acceso a la justicia aunque no tenga un peso. En eso digamos no puede estar en discusión. Pero si los bancos son los principales congestionadores del sistema judicial, pues deberían pagar por esa administración de justicia, porque la justicia no puede ser un órgano al servicio de su negocio. La justicia tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos, no de unos pocos. Pero bueno, ahí hay muchas cosas por hacer. Espero que esta oportunidad nos sirva para hacer reformas no cosméticas, reformas estructurales. Por ejemplo, hay un paro judicial. ¿Cómo es posible que en Colombia declaran ilegal un paro de pilotos de avianca, pero los jueces o los maestros pueden ir a paro y aquí no pasa nada? No, eso sí que es un servicio público esencial. Y necesitamos ponerle a esos límites. Pero bueno, son muchas las cosas que hay que hacer y ojalá tengamos la oportunidad de nuevo de presentar una mejor reforma, más robusta y que cueste pues con el apoyo de la mayoría del Congreso y por supuesto del país. En cuanto a la reforma política, que me preguntaban ustedes también,
A esa sí le veo mejor futuro. Esa ya salió aprobada de la Comisión Primera, está pendiente para su debate en la Cámara de Representantes. Espero que la próxima semana lo podamos hacer en la plenaria. Y es una reforma que a grandes rasgos busca las listas cerradas. Eso va a generar dos cosas. Primero, va a abaratar las campañas. Ustedes saben hoy que las campañas políticas son sumamente costosas y en muchos casos pues la financiación se da financiación ilegal. Acuérdense del señor Petro recibiendo tulas de billetes en efectivo, seguramente para financiar una campaña. No sabemos si dinero del narcotráfico, si estaba recibiendo el pago de una coima, de un soborno o qué, pero lo que sí sabemos es que Simón Vélez no se la prestó. Entonces, con las listas cerradas vamos a reducir, a abaratar el costo de las campañas políticas. Además, buscamos que haya una financiación pública a las campañas, es decir, el Estado va a financiar con dinero del Estado las campañas políticas y digamos que se reduce o se limita la financiación privada. También se garantiza mayor participación de la mujer en la política y se da, digamos, se equipara la participación del hombre. Ese es un tema, doctor Samuel, el tema de participación de la mujer en la política es uno de los que ha tenido inclusive contradicción, diría yo, en el mismo Congreso de la República en su trámite, sobre todo porque posturas como la de Paola Holguín o la de Margarita María Restrepo, representante de la Cámara y senadora por el Centro Democrático, han dicho por qué tienen que hablar de equiparar, por qué tienen que hablar de oportunidades a la mujer para poder estar en la vida política. Lo que necesitamos es simplemente estar en la escena y poder competir en igualdad de condiciones con los hombres para poder llegar a un cargo de elección popular. Frente a eso, inclusive, escuché otras voces que decían, oiga, pero ustedes están hablando de género masculino y femenino, claro, y otros detrás géneros. Vienen como 17 géneros supuestos que hacen fila, ¿no? Ya uno no sabe cuánto les deja uno nuevo. Sí. Pero vea, yo filosóficamente no soy amigo de la discriminación positiva. Yo no creo que uno merezca la posibilidad de estar en una lista por ser mujer o por ser hombre o por ser flaco o por ser gordo. Usted está ahí por sus capacidades personales, no importa el sexo, no importa la raza, no importa las creencias. Eso no puede ser un factor definitivo. Ahora, es verdad que este es un país donde aún la participación política de la mujer es débil, que ha mejorado, sí ha mejorado, y el Centro Democrático ha sido ejemplo de ello. Pues es que tenemos de las mejores congresistas del país en nuestra bancada. Se ha mencionado a Paola, a Margarita, que me dice Paloma Valencia, ¿no? De María del Rosario Guerra, de María Fernanda Cabal, etcétera. Es decir, tenemos unas mujeres que han tenido méritos propios y nadie tuvo que abrirles un espacio por el simple hecho de ser mujer. Son más capaces que muchos de nosotros. Entonces, yo filosóficamente no soy amigo de la discriminación positiva, pero es verdad que hay veces las sociedades necesitan promover o dar unos pequeños empujones. Y creo que esa es la intención de lo que se metió en la reforma política. ¿Reforma política que arranca a partir del 2019 o del 2022? Pues vea, eso ha sido objeto de una gran discusión, porque algunos partidos pues dicen que no están preparados aún para iniciar con listas cerradas, que el Estado tampoco está en la capacidad de aplicar esa reforma política de manera efectiva para el 2019. Entonces ha sido objeto de una gran decisión y finalmente pues no sé qué pase en la plenaria, puede cambiar esa decisión, pero de la Comisión Primera salió que rige a partir del 2019. ¿Y usted quedaría contento con que fuera desde el 2019? ¿Y usted y la bancada del Centro Democrático? Le pregunto. Pues Sergio, en particular yo he sido defensor de la lista cerrada. Yo he insistido en que eso ayuda más, además de bajar los costos de las campañas, fortalece los partidos políticos, porque usted ya no vota, usted vota más por ideas que por personas. Entonces esto fortalece la columna vertebral programática, ideológica de los partidos. Es que nos hemos llenado de una cantidad de partiditos que son simplemente vehículos electorales. Sí, cooperativas electorales. Cooperativas electorales, el que venden avales y que no importa si usted piensa X o Y, simplemente se le da el aval
y eso hace daño. La democracia necesita partidos políticos robustos que le permitan a los ciudadanos identificarse ideológicamente con unas plataformas programáticas, con unos principios. Entonces, usted sabe que las personas que integran la lista del Partido Liberal o del Polo o del Centro Democrático en materia económica piensan A, B y C, en materia de administración del Estado A, B y C, y usted tiene claridad, no importa si es Samuel Hoyos o Eduardo Rodríguez o Gabriel Santos quienes integran esa lista. Y yo creo que eso le da claridad y tranquilidad al ciudadano. Entonces, en los estatutos del Centro Democrático, además, nacieron con esa filosofía. Están inspirados en eso. Yo creo que lo coherente por parte del Centro Democrático es propender a que eso sea así. Pero bueno, ojalá se apruebe la reforma. Y gran resultado, además, el que dio esa estrategia, además, en el año 2014, para, pues, que llegó precisamente a lo que el doctor Londoño denomina la generación del 14. La generación del 14, de la cual orgullosamente de la cual es usted. Hago parte, así es eso. La reforma política establece algún mecanismo para que los partidos conformen esas listas cerradas, o cada partido pues es libre de conformarlas, digamos, como mejor le parezca. Se da cierta libertad, pero manteniendo unos criterios de democracia interna para evitar lo que antes para que no sea se conocía como el bolígrafo, el plumazo. Entonces, procesos de democracia interna para que los afiliados a los partidos, además esto obliga también a que el Consejo Electoral tenga unas bases actualizadas de militantes, puedan tomar decisiones internas en los partidos, en la conformación de las listas, en la elección de sus órganos directivos, etcétera. Y eso pues empodera al militante al interior de los partidos, y no solo pues, es decir, le da la última palabra en la toma de decisiones, pero con cierta libertad los partidos pueden definir a qué mecanismos acudir para esos procesos. Pues, doctor Samuel Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático en Bogotá, muchísimas gracias por atendernos hasta ahora en la hora de la verdad, y esperamos entonces estar muy pendientes de lo que será el debate definitivo, en su cuarto debate de ese acto legislativo que reformará la política en Colombia, y que usted nos ha dado pues muy buenas noticias frente a eso. Y de la reforma a la justicia veremos cómo se construye para presentarla nuevamente el 16 de marzo. Y si será o no esta ministra quien la presente. Perfecto, pues ya tendremos ocasión para hablar. Muchas gracias, Sergio y Demar, por la entrevista. Un abrazo al doctor Londoño, y bueno, y a toda la audiencia de la hora de la verdad, un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Un abrazo, feliz día.